Bueno, ahora vamos a desarrollar un ejemplo que no está en el práctico, por supuesto, pero es similar a los que están en el práctico, ¿sí? De modo que yo practique con esto, ustedes puedan ver y analizarlo las veces que les haga falta y a partir de esto seguir los pasos algebraicos para resolver el práctico, ¿sí? En el problema 6 les pide que vean este video y a partir de eso puedan unir cada función que aparece en ese problema con los dominios que están en la segunda columna de una tabla. Entonces, para hacer eso, vamos a trabajar de manera algebraica, como lo vimos en el video 1, en el video de recién, ¿sí? Fíjense que las preguntas que yo me planteo acá son dominio, asíntotas, intersección con los ejes y codominio. En el problema 6 nos piden el dominio, el codominio y las asíntotas. Y en el problema 7 también pide, además de estos puntos que yo les estoy marcando, estas características, también pide intersección con los ejes si los hubiera, ¿sí? Entonces vamos a empezar paso por paso viendo primero el dominio. ¿Qué es lo que nos importaba para el dominio? Ya dijimos que lo importante era imponer una condición sobre el argumento, ¿tá? En este caso, para ver dominio, entonces, sabemos que el argumento de la función, que es el 2x más 5, que aparece aquí arriba, ¿sí? Ese argumento debe ser siempre positivo, es decir, mayor que 0. Fíjense que no importa que la función tenga una constante k multiplicando, que la base sea mayor o menor que 1, nada de eso es relevante. Para calcular dominio solamente me fijo en cuál es el argumento. Y a partir de eso selecciono esa parte, planteo que ese argumento debe ser mayor que 0 y resuelvo la desigualdad, ¿sí? Entonces vamos a decir que como tenemos un 5 sumando acá, ya saben, va a pasar restando. Y como este 2 está multiplicando y es un número positivo, lo puedo pasar, entre comillas, al otro miembro, ¿sí? Sin cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces fíjense que concluimos que para que 2x más 5 sea positivo, es decir, para que el logaritmo se pueda calcular, tiene que pasar que los x tienen que ser más grandes que menos 5 medios. Eso significa entonces que el dominio de esta función f que yo les planteo acá van a ser todos los números reales desde el menos 5 medios en adelante, abierto en menos 5 medios, por supuesto, abierto en infinito. Esta es notación de intervalo, ¿sí? Pero acuérdense que también podemos escribir en notación de conjunto. ¿Por qué? Porque todos los intervalos de números reales son conjuntos, subconjuntos del conjunto de los reales. Entonces, ¿qué podemos escribir? Son todos los números reales tales que son mayores que menos 5 medios, ¿sí? ¿Por qué no elegimos por lo general esta manera de escribir? Porque es muy larga. Escribimos muchas cosas, muchos símbolos que tienen que tener su perfecto orden y secuencia uno detrás del otro, y que a veces esto es mucho más complicado que escribir esto. Decir esto y decir esto y decir esto es exactamente lo mismo, son todas expresiones equivalentes. Por lo tanto, escribir esto y después esto, o bien escribir esto y al final esto, es exactamente lo mismo. Digo esto porque en el práctico van a encontrar intervalos escritos de esta forma o de esta forma, para que recuerden cuál es la similitud que tienen entre ellos, ¿sí? Entonces voy a borrar esta parte. Ya sabemos entonces, hemos llegado sin hacer la gráfica a deducir cuál es el dominio de esa función, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de las asíntotas, sabemos que las funciones logarítmicas tienen asíntotas verticales, ¿sí? Y si el dominio de la función es menos 5 medios infinito, quiere decir que en menos 5 medios, con todo lo que estuvimos analizando y trabajando, podemos afirmar que a partir de esto, ¿sí? La ecuación, la recta de ecuación x igual a menos 5 medios es asíntota vertical de la función f, ¿sí? Entonces, simplemente miren de importancia de poder imponer una condición sencilla sobre este argumento para que poder trabajar y sacar el dominio, y ya ese valor nos está diciendo cuál es la forma de la asíntota vertical, ¿sí? Siempre va a ser una recta, x igual a constante, y esa constante es la que aparece en el dominio, ¿sí? Bueno, bien, ahora vamos a seguir con la parte de intersección con los ejes, ¿sí? Fíjense que ya borré lo que hemos trabajado recién y dejé simplemente los resultados, el dominio de la función y la ecuación de la asíntota vertical, ¿sí? ¿Qué significa intersección con los ejes? Acuérdense que tenemos posiblemente una intersección de la función con el eje X y una intersección de la función con el eje Y. Esto se lee f intersectado con X, si quieren mejor
para que sea más clarito, podemos escribir f intersectado con el eje X, o bien f intersectado con el eje Y, para que se acuerden que esa X mayúscula y esa Y mayúscula son los ejes coordenados, ¿sí? Bien, entonces les decía, para hacer la intersección de la función con el eje X, averiguar si existe, lo que teníamos que hacer era imponer la condición y igual a 0, ¿sí? Y para saber si la función se intersectaba con el eje Y, lo que teníamos que hacer es calcular x igual a 0, perdón, reemplazar x por el valor 0 para ver si realmente había una intersección, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer ahora con la función que tenemos de ejemplo. Fíjense que acá tenemos. Primero vamos a ver entonces el corte de la función con el eje X, que es el que sabemos que siempre existe, ¿sí? Entonces vamos a calcular y igual a 0. Y por supuesto, y igual a 0, lo mismo que f de x igual a 0. Entonces 4 logaritmo en base 0,3 de 2x más 5 igual a 0. Como el 4 está multiplicando, lo pasamos dividiendo. 0 dividido en 4 es 0. Así que directamente podemos escribir logaritmo en base 0,3 de 2x más 5, ¿sí? Igual a 0. Ahora bien, ¿cómo resolvíamos esta ecuación logarítmica? La base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Entonces, por definición de logaritmo, decimos que 0,3 elevado a la 0 me tiene que dar 2x más 5. Repito, la base elevado al resultado debe ser igual al argumento del logaritmo, ¿sí? Sabemos que todo número real, no nulo, elevado a la 0, me da 1. Entonces, eso es propiedad de potencia. Resolvemos acá, pasamos el 5 que estaba sumando, pasará restando. Y acá nos quedamos con menos 4 igual a 2x, es decir, x vale menos 2. Acuérdense que este 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo, menos 4 dividido en 2, me queda menos 2, ¿sí? Entonces, podemos deducir que existe un punto que tiene en la primera coordenada un menos 2 y en la segunda coordenada, ¿cuánto? En la segunda coordenada, este y igual a 0 que pusimos al principio. Entonces, este punto es el punto de intersección de la función con el eje X, ¿sí? Ahora vamos a borrar y vamos a hacer la intersección con el eje Y para ver si existe o no. Bueno, entonces pongo aquí como resumen, habíamos encontrado el punto menos 2, 0 como punto de intersección entre la función y el eje X, ¿sí? ¿Qué es lo que habíamos hecho? Habíamos hecho y igual a 0 o f de x igual a 0 y hemos resuelto una ecuación logarítmica. Ahora vamos a resolver, si es posible, la intersección del eje Y. Para eso tenemos que saber que debemos reemplazar la x por 0. La pregunta ¿es posible hacerlo? Aquí es donde entra muy fuerte a jugar el dominio. Si el 0 pertenece al dominio de la función, yo voy a poder hacer la cuenta. Si el 0 no pertenece al dominio de la función, directamente voy a escribir no hay intersección con el eje Y porque el 0 no pertenece al dominio. Entonces fíjense que el dominio, habíamos dicho, era menos 5 medios e infinito. Y por lo tanto, como 0 pertenece al dominio de la función, yo sí puedo calcular la función en 0, ¿sí? Entonces, como 0 pertenece al dominio de la función, les decía, reemplazo la x por 0, es decir, calculo f de 0, y esto va a ser 4 por logaritmo en base 0,3 de 2 por 0 más 5. Fíjense aquí arriba, yo tenía 4 logaritmo en base 0,3 de 2x más 5, y esa era f de x. Como ahora yo tengo que calcular f en 0, es decir, la x vale 0, y en todos los lugares donde aparezca x pongo un 0, ¿sí? Que en este caso solamente aparece acá. Y eso es lo que yo tengo acá abajo. En vez de la x puse 0, entonces en vez de la x pongo un 0. Y acá simplemente me queda hacer una cuenta. Esto va a ser 4 por logaritmo en base 0,3. 2 por 0 es 0, más 5 es 5. Ese 3 salió medio raro. Vamos a escribirlo bien ahí. El 5 también salió raro. O sea, todo así. Y este número, por supuesto que no es un número sencillo, pero se lo puede calcular en la calculadora, no es necesario. Lo que sí podemos decir es que el hecho de poder reemplazar a la x por 0 y poder hacer este cálculo, porque el logaritmo de 5 en cualquier base sí existe,
Entonces yo sé que ahora existe un punto, un P sub i, le vamos a decir que en la x vale 0 y en la y vale esto. Vale 4 logaritmo en base 0,3 de 5. Si lo querés poner en la calculadora, todo esto y calcularlo bárbaro, si no, no es necesario, simplemente sabes que esto es un número real, chao, y que ese significa, esa es la altura del punto de intersección entre la función y el eje y. Entonces lo que vamos a hacer aquí es escribir que sí existe intersección con el eje y que se da en el punto 0 en la x, 4 logaritmo en base 0,3 de 5. ¿Sí? Y finalmente nos queda la cuestión del codominio. Y eso es lo más fácil de todo. El codominio de toda función logarítmica es siempre ¿qué cosa? Los reales. Eso ya lo vimos en todos los análisis que habíamos hecho. Entonces, para esta última parte que nos faltaba analizar, ponemos codominio de la función todos los reales. Listo. Entonces, fíjense que en un solo ejemplo, que no era para nada simple, sino que tenía una constante, una base especial, un argumento especial, fuimos viendo cómo calcular dominio, cómo calcular la asíntota, que están súper relacionadas estas dos, acuérdense, cómo hacer la intersección con los ejes. En este caso particular, la función tenía intersección con ambos ejes, ¿sí? Imponiendo las condiciones que ya hablamos en la teoría muchas veces, ¿sí? Y finalmente el codominio, que es lo más sencillo, ya sabemos que son siempre los reales, ¿sí? Este es el trabajo algebraico que vamos a hacer ahora en esta segunda parte del año y que es importante que lo podamos afianzar a través del trabajo práctico 6, ¿sí? Bye bye.